Muy buenas, esta semana le vamos a dedicar el análisis del Gran Premio a única y exclusivamente a Ferrari porque fue una carrera absolutamente desastrosa. Yo creo que de todos los puntos de vista, quizá en el que menos el del pilotaje, porque aquí sí que no hay mucha forma de echarle culpa a los pilotos, pero el resto no solo condicionó evidentemente su mala carrera y su mal resultado, sino que condicionó también el buen resultado de otros rivales directos, ¿no? Como puede ser Verstappen y como puede ser ya, por supuesto, los dos Mercedes, que se colocan como claros aspirantes a robarle esa segunda posición a Ferrari en el campeonato de constructores y alguna incluso también en el de pilotos. Así que vamos a centrar el análisis en el por qué Ferrari realmente no está preparada como equipo para afrontar un campeonato del mundo y vamos a intentar explicar muy bien las estrategias y cómo es posible que todo se fuera al traste, ¿no? En una carrera que a priori pues tenían bastantes papeletas de llevarse, incluso para conseguir un 1-2, ¿no? Que decía Binotto, el jefe del propio Ferrari. Lo vamos a hacer como siempre con estos gráficos que los saco después de cada gran premio para que tanto vosotros como yo podamos hacer un buen análisis. Y bueno, aquí tenemos lo que sería la evolución general, es decir, cómo fue evolucionando la distancia hasta el primero. El que va primero pues es el que colocamos siempre en esa línea horizontal del cero y cuanto más alejado estás, pues más hacia abajo va tu gráfico, ¿no? Que tenemos aquí hasta Norris en este caso, porque fueron los únicos pilotos no doblados de toda la carrera. Claro, es un circuito muy corto, entonces es muy fácil que se termine doblando. En cualquier caso, pues estos son los dos pilotos de Red Bull, los dos de Ferrari y los dos de Mercedes, y así fue como fue evolucionando la carrera. Aquí pues fue liderando Russell, luego hubo unas pequeñas, breves vueltas en las que lideró Leclerc, luego otra vez Russell, luego Leclerc, luego Sainz, luego Hamilton y luego Verstappen al final de todo, ¿no? Aquí tendremos lo que serían los cambios de posiciones, como siempre, y bueno, pues vemos un poco la distribución de posiciones. Eso sí, no podemos estar descontentos con la cantidad de cambios de posición que hubo, porque sí que hubo muchísimos, al igual que tampoco podemos estar descontentos con la variedad estratégica. Vemos aquí los tres colores de los tres neumáticos, además bastante bien equilibrados, y que destacó por supuesto ese neumático medio, pero ambos, tanto el blando como el duro, se utilizaron también bastante, así que eso sí que fueron buenas noticias. Así que, ¿cuál fue el problema de Ferrari? Pues si os fijáis, la mitad de los pilotos empezaron con el neumático blando, la otra mitad con el neumático medio. Bueno, eran dos opciones. Era mejor normalmente salir con el neumático medio, que es un poquito más resistente que el blando, evidentemente, y eso te da un poquito más de flexibilidad a la hora de manejar tu estrategia de carrera. Puedes alargar un poco más ese primer stint, acortarlo. Lo que pasa es que el neumático blando te da un empuje extra en la salida. Es decir, como es un neumático más blando, vas a poder ganar a lo mejor en la primera vuelta en la salida alguna posición. Y eso es por lo que lo intentaron los dos pilotos de Red Bull, por ejemplo, que evidentemente pues salían mucho más atrás de lo que esperaban y tenían que escalar hasta las primeras posiciones cuanto antes. Por eso Russell salió con el neumático blando, porque salía primero para mantener esa posición, sabiendo que teóricamente su ritmo era inferior a los dos Ferrari que lo tenían detrás, y luego el resto de pilotos que salen bastante atrás, como los dos Aston Martin, Ricciardo, en fin, otros pilotos que estaban como un poco fuera de posición y buscaban ganar posiciones cuanto antes, ¿no? Sobre todo en la primera vuelta. Entonces, a priori, Ferrari lo tenía bastante bien. Mientras no te pase mucho en la salida, pues todo ok. Y realmente en la salida, pues se mantuvieron ahí los dos Ferrari. Si hubiesen ganado posición a Russell, pues mucho mejor. Pero Russell llevaba ese neumático blando, entonces era complicado. Objetivo de Ferrari en la salida, sabiendo cómo estaba cada uno con sus neumáticos, era mantenerse. Y eso sí lo consiguieron. ¿Dónde estuvo el problema luego? Pues que Red Bull y Mercedes jugó al despiste con Ferrari y Ferrari efectivamente picó. ¿Dónde estuvo el problema? Pues que Hamilton paró bastante pronto, Sainz paró bastante pronto y sobre todo Verstappen paró muy pronto y eso fue condicionando la carrera. Es decir, aquí tenemos lo que sería la evolución en las primeras vueltas. En este punto entra Russell y deja vía libre a Sainz. Es decir, Sainz se veía claramente cómo estaba. Ahí lo podéis ver a 1.9, en la siguiente a 1.4 casi, luego 1.2, en fin, estaba recortando un par de décimas por vuelta. Por lo tanto, si tú estás recortando un par de décimas y te acercas casi a un segundo, lo que se hace siempre es un undercut. Es decir, entro antes de que entre el piloto que llevo delante y así cuando él pare yo ya habré dado algunas vueltas con un neumático nuevo, las habré hecho más rápido y él saldrá por detrás de mí. Que bueno, para que no sepa lo que es un undercut, aquí también en el canal tenemos algunos vídeos que pueden ser interesantes, pero bueno, hasta ahí un poco una explicación genérica. Bien Ferrari haciendo lo contrario de lo que hacía el piloto de delante, que era Russell, y bien Mercedes, por supuesto, protegiéndose de ese undercut que podía resultar en un problema, ¿no? Si te hacen un undercut y te adelantan, luego ya pues es complicado. Por lo tanto, Mercedes se protege de un hipotético undercut de Ferrari, que parece que iba a llegar, y Ferrari lo que hace es lo contrario, se queda fuera. Si tú tienes más ritmo, te quedas fuera e intentas aprovechar ese neumático. ¿Dónde estuvo el problema? Que estabas a 1.2 aproximadamente el piloto que llevas delante y tu parada dura
2 segundos más de la que dura la de tu rival. Y eso es un problema incluso más grande de lo que parece, porque claro, ya no es solo que vayas a salir por detrás y no te vaya a funcionar tu estrategia y después de la parada sigas por detrás, sino que puedes caer en tráfico y en definitiva tu estrategia se ve muy perjudicada porque además salieron entre los Alpine y demás. Entonces, si os fijáis, después de las paradas tanto de Russell como de Sainz, en vez de haber conseguido ganar la posición con un ritmo superior, lo que hizo Sainz fue ponerse incluso a 4 segundos, mucho peor de lo que estaba al principio. Luego pues mantuvo ese neumático medio y vuelve otra vez el problema. ¿Qué pasó aquí? Pues que Russell volvió a entrar, volvió a parar y Sainz también. ¿Qué pasó con esta parada de Sainz una vuelta más tarde? Pues que le volvió a salir tremendamente mal. Si os fijáis aquí, que lo vemos quizá un poquito mejor con el tema estratégico, pues Sainz para en la vuelta 46 y pasa del medio al blando. Por lo tanto, desde la vuelta 46 hasta la última, que era la vuelta 70, tiene que mantener un neumático blando. ¿Era posible? Hombre, pues teóricamente sí que es posible. Desde la vuelta 46 hasta la 70 son 24 vueltas y la tanda más larga con neumático blando fueron 30 vueltas. Teóricamente se podía conseguir, pero era muy arriesgado porque, claro, viendo la degradación que podía tener el neumático blando, que era muy blando para este circuito, pues ibas a llegar al final bastante mal. Entonces intentas parar muy pronto sin la presión absolutamente de nadie, porque si os fijáis en este punto nadie estaba parando, pero intentas eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué se llegaron a poner nerviosos? Porque Russell paró bastante antes, pero claro, es que Russell en la primera también paró antes. Entonces volvemos a tener el mismo problema. Si tú tienes las estrategias claras, pero ante el más mínimo de tu rival tú la cambias, vas a tener una estrategia que no sirve de nada. De hecho, si os fijáis, cuando para Sainz, sus tiempos realmente no eran tan malos, lo podemos ver aquí. La línea roja es la de Carlos y si os fijáis, pues evidentemente va subiendo un poquito los tiempos, pero incluso en las 3 últimas vueltas se ve una clara tendencia hacia abajo, es decir, estaban mejorando aquí sus tiempos. Pero aún así deciden parar y poner el neumático blando. ¿Qué pasa con el neumático blando? Pues que haces 3 vueltas mejorando tiempo, que esto lo que significa es que vas calentando el neumático, metiéndolo en temperatura, pero a partir de la degradación se va disparando y vemos una clara tendencia hacia arriba hasta el final de la carrera. ¿Qué significa esto? Pues que pones un neumático blando que tiene mucha más degradación y no te va a dar para llegar bien hasta el final. Entonces está claro que no tenían bien planteada esa estrategia porque ese neumático blando no puede llegar hasta el final. Incluso si nos fijamos aquí, por ejemplo, los tiempos de Verstappen, que es en este caso la línea turquesa, aquí cuando veis el círculo rojo que lleva el neumático blando, pues sí que en las primeras vueltas, a lo mejor en las primeras 10 vueltas se mantiene su ritmo, pero luego rápidamente empieza a subir. Es decir, si como mucho con una carrera a lo mejor medianamente tranquila te puede durar 10-15 vueltas bien ese neumático y luego se te dispara la degradación, no puedes poner un neumático blando para que te dure 24 vueltas como era el caso de Carlos, porque sabes que va a llegar al final destrozado y efectivamente pues es lo que pasó. Fijaos en los tiempos de Carlos cómo van aumentando. Por lo tanto, si tú quieres adelantar un poco esta parada, lo puedes hacer para intentar un undercut. ¿Que se protegen del undercut? Pues me quedo fuera y alargo todavía más ese primer stint, que en mi opinión podrían haberlo alargado incluso más todavía, pero claro, como sale mal tu parada en pit stop, pues no puedes hacer tampoco mucho. Luego lo que podrías hacer es seguir con este neumático medio, que no parece que tuviese mucha degradación, de hecho lo vamos a ver aquí abajo que podemos marcar solamente el tiempo de Sainz y se ve un poquito mejor. Si os fijáis en la línea amarilla, pues sí que tenemos cierta tendencia hacia arriba, pero incluso en los últimos tiempos van bastante hacia abajo, por lo tanto esto lo que suele significar es que tus tiempos no van en un claro aumento, sino que está más o menos estabilizado, que evidentemente pues la degradación va haciendo mella y van aumentando un poco los tiempos, pero no vemos aquí un claro cliff del neumático, no vemos una clara tendencia hacia arriba como podía a lo mejor ver aquí. No es el caso, por lo tanto este stint sí que tiene pinta que se podría haber alargado más. Si tú alargas más ese stint, en el último puedes apretar más y no te vas a comer unas vueltas tan malas como las que vimos aquí, las 4 o 5 finales. Por lo tanto, con esto no vas a poder ganar todas esas posiciones que ahora sí que tienes que ganar porque tu parada es mala. Y si encima aquí vuelves a parar mal, pues tienes un problema grave. Por lo tanto, fallo de Ferrari con la estrategia de Sainz, no al principio, porque está bien que si el otro se protege el undercut, tú tires y busques el overcut, que es lo contrario, parar después, pero cuando la degradación no es tan acusada como vemos aquí, lo que tienes que hacer es alargar el stint para poder apretar más luego con el neumático blando. No sacrificas un neumático que todavía está medianamente bien para destrozar el siguiente stint, el neumático del siguiente stint me refiero. Por lo tanto, mala estrategia de Ferrari, aparte que hicieron 2 paradas y las 2 muy malas. Luego tenemos el caso de Leclerc, que es diferente, pero o sea, la parada no salió tan mal, pero a nivel estratégico yo creo que sí que fue incluso peor. Como vemos, pues bueno, Leclerc estira su primer stint sin ningún problema, esto sí que es lo que habría que hacer. Luego para y no hay ningún problema. ¿Dónde está el problema? Que cuando para y gana alguna posición, Leclerc, que lo vemos aquí,
pones el neumático medio alargando tu parada, luego vuelves a poner un neumático medio y en vez de acortar el stint intermedio del neumático medio como hicieron con Carlos y alargar un neumático blando que no se puede alargar tanto, lo que hacen es acortar todavía más este stint del neumático medio y poner un neumático duro en un momento que realmente tampoco tenía mucho sentido. Si os fijáis aquí, nadie se estaba acercando mucho a Leclerc en este punto. Todas las líneas van hacia abajo, siendo Leclerc la de arriba, es decir, todos se están alejando de Leclerc. Evidentemente, pues porque tenían el tráfico de Russell, pero aún así, si tú estás ganando tiempo, no tienes que precipitar un pit stop. Que si tienes un problema de degradación muy grave, que lo vamos a ver aquí abajo, que se puede ver individual, pues sí. Pero realmente, si miramos esta línea, aquí hizo su primera parada Leclerc, y si miramos esta línea, yo no creo que nadie vea aquí una clara tendencia de que el neumático se está destrozando. ¿Qué sería lo lógico hacer aquí? Algo parecido a lo que se hizo con Carlos. Alargas este stint intermedio, el segundo stint, con el neumático medio y luego pones blando al final. Pero en este punto, poner el neumático duro y tirar hasta el final era una locura. Podría tener sentido. Pues mira, es poco más de la mitad de la carrera, con un neumático duro me podría llegar hasta el final sin ningún problema. Incluso, pues al final sí que se podía intuir que se podía llegar al final. Se llegaron a dar 49 vueltas con el neumático duro en su tanda más larga. Pero ¿dónde está el problema? Que fijaos donde pone Leclerc el neumático duro, vuelta 38. Los dos Alpine, Ocon y Alonso ya habían puesto el neumático duro. Los dos Haas también lo habían puesto. Schumacher aquí y Magnussen aquí. Y además los dos Alfa Romeo, también Bottas y Zhou. Eso tú lo utilizas para ver si realmente ese neumático funciona o si no funciona. Pues tú lo que tienes que ir monitorizando a tiempo real si ese neumático funciona o no funciona. Fijaos en los tiempos, por ejemplo, de Bottas. Si vosotros veis este gráfico simplemente así, sin entrar en cálculos ni nada por esto, veis esta línea roja y luego veis aquí, bueno, la misma línea roja pero con los puntos en blanco, diréis que realmente se ha ganado muchísimo tiempo. Si os fijáis, pues estás haciendo aquí 1.25.4, 1.25.6, 1.26, vale, en estas tres últimas vueltas dice, vale, pues tengo una tendencia hacia arriba, voy a probar a cambiar el neumático, pero estás pasando de 1.26 como mucho a 1.25.1. a 1.25.3 en la anterior, casi 4. Es decir, no estás recortando en torno a medio segundo. Que me sale, bueno, estoy recortando medio segundo solo con cambiar neumático y además es un neumático más duro, pues será una buena noticia. Pero es que si os fijáis en la estrategia de cualquier otro, por ejemplo, ponemos Russell, de pasar de blando a medio, fijaos que cada línea horizontal es un segundo. Pasamos de estar por aquí a poner un neumático más duro y estar aquí. O sea, son más de 1,5 segundos, incluso cerca de los 2 segundos cambiar del blando al medio. Sin embargo, del medio al duro estás ganando en torno a 5 décimas. De hecho, si te fijas en la línea de Alonso, ¿realmente ves un cambio de tiempos de la línea por aquí con el neumático medio a la línea por aquí del neumático duro? Realmente no estás ganando prácticamente nada. Y pasa lo mismo, bueno, aparte de que estás viendo una irregularidad tremenda a los tiempos. Y pasa lo mismo si vemos la línea de Ocon. Más o menos está al mismo nivel con el neumático medio por aquí que con el neumático duro por aquí. Sin embargo, cuando pasas del blando al medio, que es pasar a un neumático más duro, teóricamente más blando, ganas incluso casi 2 segundos. En el caso de Schumacher también lo podemos ver. Aquí vas con el medio y aquí vas con el duro. Realmente no ganas prácticamente nada, estás prácticamente en el mismo nivel. Sí que hay un cambio de tendencia. Aquí los tiempos van subiendo, luego pones un neumático nuevo y a partir de ahí van bajando ligeramente. Pero no vemos ese tremendo escalón que vemos, por ejemplo, con los tiempos de cualquier otro. Fijaos aquí con el tiempo del blando y de repente pones duro, tienes aquí el blando y de repente pones medio y fijaos a dónde te vienes. Y empiezas, aquí tienes varias vueltas malas, pero luego vuelves a recuperar y partes desde aquí abajo, sabiendo que estabas aquí arriba con el blando. Y puede valer cualquier ejemplo de cualquiera, incluso con Stroll. Si os fijáis, estamos subiendo aquí y a partir de aquí pones el medio y te vienes a estos niveles. Aquí tenemos una vuelta mala, pero tienes aquí una muy buena, aquí otra muy buena, aquí otra intermedia. Entonces está claro que pasar del blando al medio ganas muchísimo y del medio al duro apenas ganas nada. Y toda esa información tú ya la tienes. Tú ya estás viendo que realmente ese neumático duro no está funcionando, porque cuando tú lo pones, aquí perdón por el mareo de subir y bajar, cuando ponen el neumático duro con Leclerc, está claro que a Alonso no le ha funcionado, a Ocon no le ha funcionado, a ninguno de los dos Alfa Romeo, a ninguno de los dos Haas. Entonces, ¿qué sentido tiene ahora tú poner ese neumático duro y tirar hasta el final? Cuando realmente tú tienes que estar monitorizando todo lo que está haciendo todos los equipos. Y de hecho, lo podemos ver, por supuesto, con los tiempos de Leclerc, que lo tenemos aquí. Vosotros diríais, viendo simplemente esta línea roja de Leclerc, cuando tenemos puntos amarillos aquí, ¿qué ha mejorado cuando ha puesto el neumático duro a partir de aquí?
realmente es que no mejora nada, es que ese neumático no funcionaba en absoluto y ellos ya lo podían haber sabido. Entonces ahí tenemos ese problema. ¿Qué pasa? Que cuando pasas del duro al blando, pues evidentemente ganas pues una barbaridad, incluso casi 2,5 segundos, pero claro, porque ha pasado del neumático más duro al más blando, de un neumático ya un poquito usado a uno nuevo blando. Entonces la diferencia evidentemente es abismal, pero en todo esto ya has perdido muchísimo tiempo porque se perdían en torno a 20 segundos parar. Si tienes que forzar otra parada, aparte de que aquí has estado perdiendo tiempo, vas a perder otros 20 segundos por haber tenido que parar una vez más. Y eso ya todo el mundo lo sabía, por eso nadie hizo una estrategia de ese estilo. Por lo tanto, la estrategia de Leclerc fue un absoluto desastre y la de Carlos no fue tan desastre. Para mí el error fue acortar este último stint porque se debería haber alargado el intermedio con el neumático medio, es decir, el segundo stint. Pero aparte de eso, el gran problema fue las paradas. Y a eso me refiero cuando digo que Ferrari parece que realmente no está preparada para ser una escudería campeona. Porque pueden ir corrigiendo cosas puntuales. Por ejemplo, llevaban la primera mitad del campeonato saliendo siempre mal porque tenía un problema con el embrague. Que si es algo puntual, dice, bueno, pues a lo mejor Carlos ha salido mal o Leclerc ha salido mal. Pero es que siempre los dos salían mal, incluso pilotos de Haas salían muy mal. Había una carrera y se hacía una resalida y otra vez volvían a salir mal. O sea, eso era evidente que tenía un problema. Y eso lo han conseguido mejorar. Pero es que en Fórmula 1, si tienes que ir problema por problema, individualmente resolviéndolo, vas a perder muchísimo. Eso es algo clave. Por eso Mercedes, por ejemplo, siempre aprovecha su oportunidad, porque no es un equipo que de repente está arriba, sino que es un equipo que este año nos lo hemos encontrado tercero, más atrás de lo que nos lo podíamos esperar, pero ya es un equipo que está bien formado, está bien organizado, saben cómo funcionar en todas las áreas, los pit stops los hacen bien, las estrategias las hacen bien, el desarrollo del coche puede estar en una fase o en otra, pero sabe luego cómo mejorarlo. Red Bull pasa exactamente lo mismo, que en algún momento puntual pueden tener algún fallo, como han tenido de fiabilidad, han tenido fallos estratégicos, sobre todo con Pérez, clave a lo largo de esta temporada y sobre todo la anterior. Pero son equipos que ya tienen esa especie de grandeza, ¿no? Un equipo que es capaz de ser campeón, y Ferrari todavía no está en ese punto. Es, siendo un poco incluso autocríticos, complicado prever que Ferrari podía ganar este año en el sentido de que venían de estar bastante más atrás. O sea, hace 2 años tuvieron la peor temporada, creo que de la historia de Ferrari. Entonces, es un equipo que tiene mucho dinero, que has invertido muchísimo, que tienes un coche muy bueno, pero te encuentras problemas de fiabilidad, te encuentras problemas de pit stop, te encuentras problemas de estrategias en general. Entonces, eso es un problema que tiene Ferrari y que le lleva a no estar preparada para ser campeona. Evidentemente, lo primero es tener un buen coche, pero luego tienes que hacer que todo lo demás funcione. Y en Ferrari no funciona todo lo demás, sino que hay muchas cosas que están fallando. Incluso los pilotos han tenido algunos fallos individuales, pero si hacemos la cuenta de todos los puntos que se han perdido por fallo de pilotos, de los 2 pilotos me refiero, y fallos que se han perdido por culpa del equipo, y ya no digo solo por problemas de fiabilidad, sino por tema estratégico y demás, yo creo que saldría bastante perdiendo lo que es el propio equipo a nivel estratégico y demás. Así que yo creo que esta carrera lo que ha hecho es pues reafirmar que realmente Ferrari ahora mismo no está a la altura. Sí que tienen probablemente el mejor coche, o eso es lo que parece por los últimos grandes premios, pero como equipo ahora mismo no creo que estén preparados para ganar. Así que bueno, ese es un poco mi análisis de Ferrari. No quiero ser tampoco demasiado pues destructor, ¿no?, con el equipo Ferrari. Evidentemente tiene muchísimas cosas que mejorar. El problema es que ya queda relativamente poco de temporada, queda un poco menos de la mitad y Red Bull se va alejando, y además es un equipo que siempre hace las cosas bien, y Mercedes con un coche inferior también hace el resto de cosas bien, y por eso con un coche que teóricamente es bastante más lento, incluso se ha visto que en la práctica que es más lento que el Ferrari, están ahora mismo incluso compitiéndoles casi a la par. Así que bueno, este ha sido mi análisis. Os voy a leer en comentarios si tenéis alguna cuestión pues que debatirme, o queréis que tengo a lo mejor un punto de vista diferente al vuestro, lo que sea, pues lo podemos hablar en los comentarios, por supuesto. Y nada, como siempre, recordaros que tenéis Level Up Academy si queréis aprender más de Fórmula 1, de estrategias de carrera, de neumáticos, de todo esto, incluso automovilismo en general, fuera del mundo de la Fórmula 1, os queréis dedicar allí y demás, pues dale un vistazo a Level Up Academy, que ahí tenéis tarifa plana de cursos. Ahí cada curso son 10 clases, aparte de las masterclasses de 1 hora, las de carga, los certificados, el soporte para las dudas, todo eso. Mientras tengáis la membresía activa, podéis ver todo lo que queráis, hacer todo lo que queráis dentro de la plataforma, que no hay que pagar nada más, ¿vale? Así que nada, echarle un vistazo, que seguro que os interesa. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Gracias por haberos quedado hasta el final, por supuesto, y nos vemos pronto.